Continuando con la segunda parte de la explicación de la evaluación del desempeño, voy a explicar los métodos tradicionales de evaluación del desempeño. Y tenemos que existen diversos métodos para evaluar el desempeño. En esos métodos tradicionales, vamos a ver que estos se empiezan a desarrollar, que son desde 1900, donde con la revolución industrial y que se empieza a manejar, si nos vamos a la historia de la administración, se empieza a manejar y a perfeccionar procesos, procedimientos en las organizaciones. Ya la administración, luego de estar en la milicia, implementada también en el gobierno, en la administración pública, se empieza a implementar en las empresas, en las organizaciones, se empiezan a hacer estudios y junto con ello, entonces, vienen también la importancia de las evaluaciones del desempeño, buscando en todo momento equidad y justicia, objetividad, estimular a las personas, proyectarlas e incentivarlas para que éstas puedan, en donde estamos nosotros con ello prevaleciendo, sobre todo el buen desempeño, ¿verdad? Dentro de los métodos tradicionales se cita el método de escala gráfica, de elección o selección forzada, investigación de campo, método de los incidentes críticos, ordenamiento y comparación pareada. Podemos observar entonces que el método de escala gráfica es el más tradicional y es el método que evalúa el desempeño de los integrantes mediante factores de evaluación previamente definidos por un experto y en trabajo en conjunto con el evaluador. Aquí vemos, por ejemplo, que en este método, por ejemplo, está el de la escala gráfica continua, semicontinua y discontinua. En el de la escala gráfica continua, podemos ver que se evalúan los puntos extremos. Se trabaja muy bien o no se está trabajando, no se están cumpliendo los indicadores. El límite mínimo o el máximo de la evaluación del factor y cuál es la variabilidad que se encuentra entre ellos. En la gráfica semicontinua nos habla de los extremos igual, límite mínimo, máximo, pero también se evalúan esos puntos intermedios que nos hacen ver que no todo es o totalmente bueno o totalmente malo, sino que también el trabajador en algunas cosas se está desempeñando bien y en algunas cosas podría ser que no se está desempeñando bien y ahí es donde podemos averiguar a qué se debe, ¿verdad? Y en la escala gráfica discontinua nos dice que son escalas en las cuales la posición de sus marcas se ha establecido, escrito previamente, y el evaluador tendrá que escoger un par de ellas para valorarlas. Por ejemplo, aquí estamos manejando ya evaluaciones intermedias como si es insuficiente, lo hace regular, suficiente, es decir, cumple o lo hace de manera excelente. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de estos métodos clásicos? Tenemos que el método de escala gráfica pues va a ayudar a los evaluadores para una fácil comprensión y fácil aplicación, la visión integrada y resumida de los factores y poco trabajo sobre todo para el evaluador. ¿Cuál sería la desventaja? No permite el evaluador tener mucha flexibilidad porque estamos viendo que o el empleado es bueno o cumple o no cumple, o hace las cosas o no las hace. Hay distorsiones al momento que esto puede afectar o crear subjetividad al momento de evaluar. La rutina se generaliza en los resultados y requiere sobre todo muchos procedimientos matemáticos y estadísticos para corregir estas distorsiones. Y aquí vemos que está este método de escala gráfica discontinua. ¿Por qué discontinua? Porque las opciones que tenemos son desde el óptimo, bueno, regular, mediocre o débil. ¿De acuerdo? Entonces tenemos varias opciones, no nada más o el empleado es muy bueno o es muy malo. Y los factores que se van evaluando.
Aquí vemos igual otro ejemplo de método de escala gráfica discontinua, porque vemos los puntajes del mayor al menor, de acuerdo a los factores que se van evaluando del desempeño de los trabajadores. A continuación presentaremos un caso de evaluación al desempeño mediante escalas gráficas. Juanito Pihuave es el administrador de una tienda de ropa y este año realizó una evaluación del desempeño de sus empleados. En este caso tomaremos a Juanito Alimaña, quien ocupa el cargo de vendedor demostrador desde hace 2 años. Para esto, Juanito Pihuave utiliza el método de escalas gráficas, tomando en cuenta el perfil del cargo que ocupa Juanito Alimaña. Primero escogerá dentro de todos los factores de evaluación a los 8 más importantes para evaluar el cargo de vendedor. En este caso se han seleccionado los siguientes factores: conocimiento del puesto, puntualidad, presentación personal, trabajo en equipo, cooperación, atención al cliente, rapidez de soluciones y enfoque en los resultados. Ahora definirá los grados de la evaluación para establecer las escalas de variación del desempeño en cada uno de ellos. Óptimo es igual a 5, bueno es igual a 4, regular es igual a 3, tolerable es igual a 2 y malo es igual a 1. Una vez realizados estos pasos, Juanito Pihuave como evaluador elaborará una tabla de doble entrada, en la cual las líneas horizontales representan los factores de la evaluación del desempeño, mientras que las verticales representan los grados de variación de los mismos. Cada factor es definido mediante una breve descripción, simple y objetiva. Cuanto mejor sea esta, mayor será la precisión del factor. El siguiente paso es evaluar a nuestro querido Juanito Alimaña, dentro de su función como vendedor. El evaluador colocará una X en el casillero que mejor describe el desempeño de su empleado durante este año. Posteriormente sumará los puntos de cada factor evaluado, dando el puntaje total de la evaluación sobre 40 puntos. En este caso, Juanito Pihuave como jefe inmediato considera que el desempeño de Juanito Alimaña es bueno, al obtener una calificación de 32. Esto quiere decir que el trabajo de este empleado ha sido eficiente durante este año, pero puede mejorar para el siguiente, reforzando sus competencias en beneficio de la empresa. También otro método es el método de elección o selección forzada. ¿A qué se refiere este método? Ese método va a evaluar el desempeño de las personas por medio de frases alternativas que describen el tipo de desempeño individual. Es decir, cada bloque está compuesto por 2 o 4 o más frases y el evaluador está obligado a escoger solo una frase o dos de las que expliquen mejor el desempeño de la persona. Es entonces una evaluación mediante bloques de frases descriptivas que enfocan aspectos del comportamiento del trabajador. Y aquí tenemos un ejemplo. Están los datos de la evaluación del desempeño por elección forzada, la evaluación del desempeño, a quién es el que se va a evaluar, qué puesto tiene y en qué sección o área está. ¿De acuerdo? Dice, a continuación hallará fases de desempeño combinadas en bloques de 4. Y aquí dice, solo hace lo que se ordena, más o menos. Comportamiento irreprochable, si tiene un comportamiento o no tiene. Entonces vamos a ir eligiendo y al final vamos a sumar lo positivo y lo negativo para el puntaje. En este método de elección y selección forzada, ¿cuáles son sus ventajas y desventajas? Las ventajas son que proporciona resultados confiables y exentos de influencias subjetivas y personales que elimina el efecto de la generalización, es decir, el efecto halo. Es decir, esa subjetividad es de que voy a evaluar bien a esa persona porque es mi amigo, porque me cae bien, voy a evaluar mal a esa persona porque solamente porque me cae mal. Eliminamos esa generalización. Vemos que también la aplicación va a ser simple, no hay que prepararse como evaluador. ¿Cuál sería la desventaja? Que ofrece resultados muy generales y esos resultados se clasifican solo como buenos, promedios o malos, no nos dan ninguna información adicional para poder retroalimentar al trabajador. Las declaraciones no están enfocadas correctamente, no describen con precisión los rasgos del evaluado. Cuando es empleado para fines del desarrollo de los recursos humanos, carece de información sobre la capacitación que necesitan y no ofrece una noción general al resultado de la evaluación. Hola, mi nombre es Juan y a continuación les hablaremos sobre el tema
Método de elección forzada. Es el método de elección forzada. Es un método de evaluación del desempeño desarrollado por un equipo de técnicos estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. Este método posibilitó resultados bastante satisfactorios y después varias empresas lo adoptaron e implantaron. Consiste en evaluar el desempeño de los individuos mediante frases descriptivas de determinadas alternativas de tipo de desempeño individual. En cada bloque, el evaluador debe escoger forzosamente solo una o las dos que más se aplican al desempeño del empleado evaluado. La naturaleza de las frases puede variar mucho, no obstante, hay dos formas de composición. Se forman bloques de significado positivo y dos de negativo. B. Se forman bloques de solo cuatro frases de significado positivo. Ventajas. Proporciona resultados más confiables y exentos de influencias subjetivas y personales. Razones simples no requieren preparación intensa o sofisticada de los evaluadores. Su elaboración es compleja, exigiendo un planteamiento muy cuidadoso y demorado. Es un método básicamente comparativo y discriminativo y presenta resultados globales. Muchas gracias por su atención. Nos vemos pronto. Otro método que se tiene es la investigación de campo. En esta investigación de campo nos dice que es un método de evaluación del desempeño que se va a basar en entrevistas de un especialista en evaluación, que ya estamos llamando a un consultor o a un experto que va a hacer la evaluación con el jefe inmediato de los subordinados. Para evaluarlo se registran las causas, orígenes, etcétera. Es decir, sobre todo este tipo de investigación de campo se emplea cuando se quieren mejorar procesos, cuando se quiere implementar por primera vez evaluación o sobre todo cuando vamos a capacitar a los jefes sobre cómo va a ser la evaluación. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? La primera ventaja es que nos va a permitir ver la planeación de esta evaluación en acción, que el experto pueda remover los obstáculos y mejorar el desempeño. En ese mismo momento pudiera ser que se dé la retroalimentación al trabajador. Se hace una evaluación profunda, imparcial y objetiva de cada trabajador y se van detectando causas de comportamiento y fuentes de problemas. Acentúa la responsabilidad del INE y la función del staff en la evaluación y es uno de los métodos más completos de evaluación. Aquí estamos viendo, sobre todo estas ventajas se dan porque tenemos al experto que está aplicando la evaluación del desempeño, no tanto el jefe inmediato. Entonces, ya es experto con su experiencia, con sus conocimientos, entonces puede dar una retroalimentación, puede hacer una evaluación muy profunda, muy objetiva, equitativa, productiva, y de esta manera decirle tanto al empleado como al empleador la retroalimentación para la empresa, para el trabajador y también ir orientando de cuál podría ser el plan de vida y carrera, el plan de capacitación a seguir de acuerdo a los resultados de las evaluaciones. ¿Cuál sería una desventaja? El elevado costo de operación debido a la actuación de un especialista, es decir, como estamos contratando por lo mismo a un especialista, entonces se incrementan los costos, ¿verdad? Y hay una lentitud del proceso porque el especialista pues obviamente va a ir hablando y entrevistando y evaluando a cada uno de los empleados a detalle. Entonces esto va a ser un poquito más cerrado
porque es la primera vez que se está haciendo, entonces lleva tiempo, ¿de acuerdo? También está el otro método clásico que se llama método de los incidentes críticos. Nos dice que este fue muy desarrollado, sobre todo por las técnicas de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Y este método consiste en procedimientos utilizados para la recolección de observaciones directas de la conducta y tiene una importancia crítica y cumple con definir criterios metódicos. ¿Cuáles son las características de este método? Se va a basar en el hecho de que el comportamiento humano tiene características extremas que son capaces de llevar a resultados positivos o negativos. El método no se ocupa de características situadas dentro del campo de la normalidad, es decir, vamos a analizar acciones que hizo muy bien el empleado y acciones problemáticas o que le salieron muy mal al empleado. Y con base a esos picos, tanto buenos como malos, entonces vamos a analizar cuál es el desempeño del trabajador. ¿Cómo resolvió el momento en que tuvo problemáticas o a qué se debió? ¿Cómo accionó, etcétera? Y en el momento en que le fue muy bien, también se va a analizar qué fue lo que hizo el trabajador, qué iniciativa, qué acciones, etcétera, le ayudaron o implementó o hizo que le permitió lograr con éxito esa actividad. Entonces, este método de evaluación de incidentes críticos, es decir, analizamos los excepcionales, los muy buenos y los muy malos, nos ayuda a evaluar ese desempeño de las organizaciones, de las personas. Aquí vemos, por ejemplo, en esta curva de incidencias, tenemos las excepciones negativas y las excepciones positivas, y son las que vamos a analizar. No vamos a estar analizando lo que hace continuamente y de manera normal, que hace el empleado y sus demás compañeros. Entonces vamos a ir analizando, por ejemplo, aquí tenemos esta evaluación, dice aspectos excepcionalmente positivos, sabe tratar con las personas, tiene facilidad para trabajar en equipo, presenta ideas innovadoras, tiene características de liderazgo, facilidad de argumentación, espíritu muy emprendedor. O negativos, presenta muchos errores, falta de visión general del tema, demora en toma de decisiones, tiene un espíritu conservador y limitado, dificultad para manejar números, comunicación muy deficiente. Entonces analizamos lo que hace muy bien y lo que no está haciendo bien el empleado. Y este método de análisis críticos nos va a permitir entonces analizar las competencias individuales de los colaboradores. ¿De qué manera? Analizando sus habilidades interpersonales, cómo se llevan, cómo trabajan en equipo, cómo resuelven problemas, cómo se comunican, cómo se expresan, etcétera. Para esto nos sirve bastante bien para analizar las soft skills y las hard skills. Otro método clásico es el método de ordenamiento. Este método de ordenamiento nos habla que se va a analizar a través de una tabla y voy a ir analizando de manera conjunta y ordenada el desempeño de los trabajadores. Y yo puedo ir enumerando de manera numérica, alfabética, descendente, etcétera, la evaluación que le voy a hacer al trabajador. Aquí, por ejemplo, tenemos en comparación de pares, por ejemplo, cómo comparo a un empleado con otro. Sobre todo este tipo de métodos de comparación de pares lo vamos a utilizar cuando tengo que darle un ascenso a alguien y estoy analizando de dos trabajadores que ya evalué que son probables candidatos, cuál de ellos podría estar o merecería estar, tener ese ascenso o ese puesto. Entonces, para eso me va a servir este método de comparación de pares. Y como conclusión, podemos observar entonces que la evaluación del desempeño constituye una actividad esencial en cualquier organización. Nos va a permitir obtener información, tomar decisiones, programar capacitaciones, retroalimentar a los empleados
¿ok? Valorar cuáles son sus esfuerzos, las debilidades que se tienen, probablemente sean herramientas, capacitación, etcétera. Mejorar procesos y procedimientos. Entonces, hay muchas ventajas al momento de evaluar el personal y no nada más verlo como algo negativo, que el personal no va a poder desarrollar. Tenemos también que pueden ocurrir errores al momento de evaluar el desempeño, que tenemos que cuidar no tenerlos, ¿verdad? Estos errores pudieran ser cruciales para determinar el plan integrador y todas las buenas intenciones que se tienen al evaluar a los empleados. Una, ¿qué es la evaluación? Pues ya dijimos que es implica medir la calidad y eficiencia con la que se ejecutan las actividades propias de los empleados. ¿Cómo se evalúa, cómo se realiza este proceso? De acuerdo a los objetivos previamente definidos y validados por el área de recursos humanos. La importancia de implementar una evaluación de desempeño en tu empresa. Los resultados positivos de implementar una evaluación de desempeño son más que evidentes. No hace falta esperar meses para comprobar todas las ventajas que nos da este tipo de feedback. Se observa un aumento de la motivación en los trabajadores. Puesto que medimos el rendimiento y las relaciones entre empleados, conseguimos que se esfuercen más. Los equipos suelen relacionarse mejor y aumentar su eficiencia. Se reduce el síndrome del burnout. Al poder aportar ideas y expresar sus opiniones, los trabajadores se sienten valorados. De esta manera, el compromiso que cada uno tiene con la empresa se refuerza. Mejora la comunicación a todos los niveles. En casi la totalidad de las ocasiones, la falta de comunicación lleva a que los conflictos se agraven, mientras que la libertad de poder expresarse resuelve la mayoría de los problemas. Mejora el conocimiento de los trabajadores y se puede detectar el talento más fácilmente. Realizando estas evaluaciones, puede detectarse en qué destaca cada uno de nuestros empleados. Se mejora la capacidad de desarrollo. Si los trabajadores que demuestren habilidades para ciertos puestos pueden ir ascendiendo en su carrera. Detectar el talento puede ayudar a reasignar ocupaciones y mejorar el rendimiento general. Se consigue un importante ahorro económico, ya que se pueden detectar los problemas con anticipación. Mejora la capacidad de adaptación. Gracias a este feedback constructivo, es más fácil adaptarse a los cambios. Los trabajadores no sufren el estrés del cambio constante. Implementar una evaluación de desempeño es tan positivo para la empresa como para los trabajadores. Cada empleado da lo mejor de sí mismo y se crea un clima laboral excelente. Si te hemos aportado valor, apóyanos compartiendo este vídeo y dándole a me gusta. Y si no te quieres perder nuestro próximo vídeo, no dudes en suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestro blog y redes sociales. ¿Qué errores se pueden cometer al hacer la evaluación del desempeño? Nos habla que la evaluación de desempeño es un proceso y como proceso existe la probabilidad de cometer errores. El primero es el error o efecto del halo. ¿Cuál es este error? Ya habíamos comentado previamente que yo puedo ser subjetiva al momento de evaluar, es decir, solamente porque una persona me cae bien, puedo evaluarlo bien, aunque no se esté desempeñando de manera correcta, y probablemente un colaborador, una persona, un subordinado, lo evalúe mal, simple y sencillamente porque me cae mal o porque no me agrada. Entonces, error por indulgencia, por querer estar apoyando a alguien, probablemente lo califique de cierta manera, pero lejos de hacerle un favor, lo estoy dañando. ¿Por qué? Porque probablemente el empleado no va a saber qué cosas mejorar, cuáles son sus puntos de mejora, qué tipo de capacitación podría, la evaluación, al evaluarlo yo de manera correcta, lo estoy privando de capacitación que le podría hacer que desarrolle mejores competencias. Error de tendencia central. Este error de tendencia central se refiere sobre todo a que nos vamos a los extremos o al promedio. Entonces, no vemos los diferentes momentos en las que el empleado, no voy a evaluar solamente un momento, el día que lo evalué, ¿verdad? Probablemente estuvo haciendo
durante todo el periodo de tiempo las cosas muy bien y nos pudiéramos centrar nada más en el momento que lo evalué e hizo malas cosas. Error por acontecimientos recientes, que es similar al de tendencia central, que no voy a estar evaluando al empleado por lo que hizo mal recientemente o lo que hizo muy bien recientemente, sino lo que voy a hacer es evaluar toda su trayectoria. Por ejemplo, si la evaluación es cada semestre o es de manera anual, voy a basarme en su desempeño durante los 12 meses o durante los 6 meses, etcétera. No nada más el momento. Error de contraste, es decir, que no se contraste esta evaluación con otras personas, que nada más se quede en lo que una persona evaluó. Aquí tenemos el error o efecto de halo. La bruma en donde, por ejemplo, se sobresale la creatividad de un empleado, el efecto produce el calificar los demás atributos o particularidades de manera reciente. Es decir, yo veo que alguien es muy creativo y ya por eso lo voy a evaluar muy bien en todas las características relacionadas con la creatividad. Dice, cuanto un ejemplo, las ventajas que sobre todo se evalúa muy bien a las personas, por ejemplo, atractivas o que se ven bien, y a las otras personas que no son tan atractivas se les tiende a evaluar mal, no se le dan los ascensos, etcétera. Desventajas, hay un trato preferencial que se le da a ciertas personas y hay una desigualdad significativa en el trabajo, ¿verdad? Y aquí vemos, por ejemplo, cómo dependiendo de este efecto, nada más por la forma de presentación o porque se vea más joven o más grande, yo puedo tomar decisiones y evaluarlos de manera. Podemos ver entonces que vemos la persona que está muy preparada y la que no está muy preparada, pero por la presentación las están evaluando, ¿verdad? Y y eligen igual, seleccionan de esa manera. Entonces estamos viendo que hay una subjetividad al momento de evaluar. En este error por indulgencia, lo que comentábamos, se produce cuando el evaluador emite conscientemente resultados más favorables, indulgentes o más desfavorables. Es decir, evalúo de acuerdo a si me cae bien. Un error que se comete frecuentemente es evaluar de manera condescendiente a la mayoría de los empleados. Es decir, los voy a evaluar bien porque no quiero ganarme su enemistad, no quiero que me vean como el jefe o la jefa que los evaluó mal, etcétera. Entonces, o los evalúo bien o algo así porque desconozco el trabajo que están haciendo, desconozco cómo debería de ser un buen trabajo, etcétera. Entonces, pues obviamente, como les comentaba, este error por indulgencia pues afecta al final de cuentas a los empleados, porque probablemente en la iniciativa privada no siempre van a tener el mismo jefe y se les quita la oportunidad de que puedan ellos recibir capacitaciones, crecer en la organización, etcétera. Error de tendencia central. Vemos que este tipo de error es cuando surge en la evaluación del el evaluador para evitar conflictos tiende a ser equitativos con todos, es decir, evalúo al que hace mal su trabajo, con el que lo hace más o menos, con el que lo hace muy bien, los evalúo igual. Pero ¿qué va a pasar? El que hace mal su trabajo no lo va a corregir, lo va a seguir haciendo mal. El que lo hace más o menos bien, pues va a decir, bueno, pues voy a seguir haciendo o va a bajar su rendimiento. Y el que estaba desempeñándose muy bien, va a ver que haga algo muy bien o no, no es reconocido. Y lo que va a pasar es que va a bajar su rendimiento, su productividad. Y eso al final afecta, pues, para el logro de objetivos de la organización, afecta a todos los empleados al querer generalizar en las evaluaciones. El error por acontecimientos es lo que les comentaba, por ejemplo, predispone la actitud del evaluador, ya sea positiva o negativa, por lo que sucedió en un contexto al trabajador, en un contexto diferente al que siempre se ha desempeñado. Probablemente tuvo algún error o algún accidente o algo por el estilo que le impidió no lograr el indicador y ya sea que da una buena imagen o una mala imagen y queremos evaluarlo con esa última acción que tuvo, cuando probablemente todo el año o todo el semestre se desempeñó muy bien o se desempeñó muy mal. ¿De acuerdo?
Efectos de contraste. Aquí vemos que los empleados para fundamentar su contraste, denominar el puntual con el que es flojo, con el que es impuntual. Entonces vamos etiquetando a los empleados por extremos. Y no sabemos que pues no, nadie es totalmente flojo, totalmente puntual o totalmente productivo, totalmente improductivo, sino que también hay matices, ¿verdad? En la organización. La evaluación participativa por objetivos, entra un poco la evaluación del empleado también. Se vincula con algún programa para que se vayan logrando objetivos, metas. Es sobre todo donde las empresas están manejando un proyecto y asignen a las personas para ese proyecto y conforme logran ese proyecto, entonces continúan con otros proyectos y van desarrollándose y se va rotando el liderazgo y se van rotando las funciones que se van haciendo. Ventaja de esta evaluación participativa, pues se identifica preguntas de evaluación, de importancia para los colaboradores que voy a evaluar, mejora la veracidad y la pertinencia de los informes, es decir, al momento de evaluarlos, es una gran retroalimentación que van a recibir tanto la empresa como el colaborador, mejora el desempeño de los procedimientos, de los programas, de los procesos, empodera a los participantes, ayuda a desarrollar sus capacidades, desarrolla su liderazgo, la construcción de equipos y el aprendizaje y el crecimiento institucional. Este método de administración del capital humano, ¿a qué se refiere? No sé qué es. Es un grupo inherente al ser humano entre los cuales se cuentan habilidades, experiencias, conocimientos, apariencia, reputación, esfuerzo, el comportamiento, talento y capacidad innata para realizar una tarea. Se invierte en capital humano a través de la capacitación, de la formación de capital, de la promoción del liderazgo, de crear o mejorar las competencias profesionales. ¿Cómo retengo ese capital humano en el cual yo invertí a través de salarios competitivos? Se favorece el canal interno y del personal. Las encuestas de evaluación del desempeño son muy importantes. Los planes para motivarlos al final de estas evaluaciones del desempeño, los planes de vida y carrera y contar con establecimientos de varios tipos de prestaciones. Dentro de los beneficios están los procesos más eficientes, mejora la productividad, alinea el personal con sus objetivos y asegura la posición de la empresa en el mercado. Y vemos que se tiene un subsistema de alimentación,
de control, de aplicación, de mantenimiento y de desarrollo. En conclusión, podemos entonces decir que la evaluación del desempeño va a ser ese proceso en donde vamos a estimar el rendimiento global del empleado. Y la mayor parte de los empleados procura obtener retroalimentación sobre la manera en que cumplen sus actividades. Las personas que tienen a su cargo la dirección de otros empleados deben evaluar el desempeño individual. Hay diferentes modos para evaluar el desempeño del personal. Lo importante es, ante todo momento, ser objetivos y que este sea un parteaguas para incentivar, promocionar, capacitar al personal e incentivarlo, mejorando con ello, reconociendo a los empleados que son más productivos en ellos. Muchas gracias.